¿Sabías que Bolivia no tiene mar, pero sí tiene playa? Y no cualquier playa. Estoy hablando de un restaurante con arena blanca, agua cristalina, palmeras, cócteles tropicales y olas. Hoy te traigo una experiencia tan surreal como fascinante. Bienvenidos al restaurante Mar Adentro, una playa artificial en pleno corazón de Santa Cruz de la Sierra. Yo soy Jenner Silva y prepárate porque esto parece sacado de una película tropical, en medio de Bolivia. Wow, amigos, miren esta locura. Esto sinceramente no parece ser Bolivia. Estamos ante otro mundo, ante otra dimensión. Miren, incluso se puede nadar. Yo la verdad ni sabía que se podía nadar. Lamentablemente no he traído mi ropa de baño, pero hubiese sido genial poder traer mi ropa de baño y darme un chapuzón aquí en este mar. La verdad que si yo no supiese que estoy en Bolivia, fácilmente podría creer que esto es una playa del Caribe o una playa de Cancún. Miren lo bonita que es esta playa aquí en Bolivia, que es un poco curioso porque Bolivia no tiene mar, pero han sido tan ingeniosos de poder crear un mar, una playa artificial que incluso también tienen arena que han traído pues de algún lugar para poder simular una playa de verdad, y se siente toda la parte de la brisa, incluso hay pequeñas olas en este lugar. Vemos que esta parte es totalmente distinto a la Santa Cruz que nosotros estamos conociendo, y es algo increíble poder ver este tipo de cosas que hay aquí. Se han ingeniado tanto que ahora pues Bolivia ya cuenta, y sobre todo Santa Cruz cuenta con una playa artificial. Vamos a ver qué tan bonita es, qué tan profunda, si es que podemos meternos, porque la verdad no he traído ropa de baño, pero por ahí he visto personas que han traído ropa de baño, pero me parece increíble que sea tan largo, que sea tan azul. La verdad me he quedado pasmado de ver esta ingeniería, esta belleza que ha creado el hombre para poder traer el mar aquí en lugares donde no hay. Ahora, yo me preguntaré, como verán, esto es una especie de condominio, y este condominio ha creado este mar artificial, esta playa artificial. Yo me pregunto cuánto costarán los departamentos que se encuentran ahí frente al mar, frente a la playa. La verdad me da mucha curiosidad saber cuánto es el costo de este lugar, porque se ve espectacular y vivir aquí debe ser una experiencia totalmente alucinante. De hecho, hasta podemos apreciar que en este lugar hay clases de surf en esta playa artificial, y me imagino que debe haber olas también para poder practicar este tipo de deporte. Es algo muy curioso para poder saber cuánto cuesta. Pero sí, esta es la playa artificial, y bueno, vamos a seguir viendo qué más hay. Incluso hay hasta una zona de luau, por así decirlo, para poder divertirse, escuchar un poquito de música, tomarse un par de cócteles. Pero bueno, nosotros hemos venido al restaurante El Arrecife, que está por allá, así que vamos a visualizar este lugar. Miren, aquí están los costos de las clases. El windsurf, creo que así se dice, está 200 bolivianos. El stand-up paddle está 50 bolivianos media hora o 100 bolivianos una hora. Y si quieres hacer kayak, cuesta 60 bolivianos media hora o 100 bolivianos la hora. Y bueno, tienes acá todo lo necesario para poder hacer este tipo de actividades y hacer algo súper chévere en esta playa artificial. Me he quedado totalmente alucinado con esta playa artificial. Ya el clima amerita que uno pueda entrar, pero lamentablemente no he traído ropa de baño. Yo pensé que solamente iba a disfrutar del restaurante, pero acá se puede disfrutar no tan solo del restaurante, sino también de poder darse un chapuzón aquí en esta playa artificial, para poder disfrutar del mar y poder darse un chapuzón y tener una experiencia muy grata aquí en Bolivia. Vamos a ver si es que el agua está fría o no. Normal, no está tan fría. Ah, esta es piscina, ¿no? Ahí, ¿cómo está el agua? ¿Está fría? Está igual, ¿no? Pero no está tan fría. Yo ahorita voy a quitarme la zapatilla al menos para poder tocar. Pero ya me muero de hambre. Ya quiero ir a probar la deliciosa comida que hay aquí en este restaurante, El Arrecife, y con la vista espectacular a esta playa boliviana. Si hasta
hasta el momento te está gustando el video y tú no sabías y no tenías ni idea que existía una playa artificial aquí en Bolivia, exactamente en Santa Cruz, no te olvides de suscribirte a mi canal. Suscríbete, es totalmente gratis. Dale me gusta, comenta y compártelo para que muchas personas sepan que aquí en Bolivia existe un mar, existe una playa artificial que es totalmente alucinante y que puedes venir a divertirte, puedes venir a darte un chapuzón y puedes disfrutar también del restaurante. Así que es totalmente gratis la suscripción, me estarías ayudando bastante para poder hacer videos como este en cualquier parte del mundo de distintas escenas. Así que suscríbete, es totalmente gratis. Bueno, ya nos han traído la carta. Esta es la cartita, aquí están los precios más o menos para que tengan una idea de cuánto es el precio de aquí. Hay algunas ofertas que puedes encontrar en redes sociales. Acá el señor muy amable ya nos ha hecho el pedido, así que vamos a esperar. Dicho sea de paso, estoy con Alejandro y con Camila que nos están acompañando. Camila es una estudiante peruana aquí en Bolivia, dando toda su inteligencia para que nuevamente regrese al Perú y pueda brindar ayuda en el tema de salud a nuestros compatriotas. Ella fue la que nos dijo, oye, vamos a la playa, y nosotros, ¿playa? ¿Cuál playa? Si acá no hay playa, estamos en Bolivia. No, por favor, déjenme enseñarles esta playita. Y aquí estamos. Gracias, Camila, por decirnos este lugar. Va a haber un cambio de clima, ¿no? De pronto se oscureció, ya está todo oscuro, pero yo creo que en un ratito va a venir el sol nuevamente. Nos acaban de entregar esta bandeja de chifles, que es para esperar hasta que lleguen los platos. Me imagino que esto no está incluido dentro del precio. Al final vamos a saber cuánto nos costó, cuánto es que te va a costar aquí almorzar en este bonito restaurante El Arrecife, con esta espectacular vista, que la verdad, de momento, es una experiencia bastante agradable, algo que jamás pensé iba yo a ver mar artificial o playa artificial aquí en Bolivia, pero he quedado anonadado. Juguito de maracuyá, que está muy bueno, y esto de aquí pues lo untamos con un poquito de esta salsa de cebolla. Muy rico, y mientras que esperamos los platos principales, vamos picando esto. Bueno, llegaron los platos. Este es el ceviche mixto, lomo saltado para mí. Yo me pedí un lomito saltado, así que vamos a ver la presentación. Mire, muy bonita la presentación, ¿eh? Perfecto, se ve apetecible. Y Alejandro ha pedido, ¿tú qué has pedido, Alejandro? Aquí hay gallina. No. Ah, no. Ceviche. ¿Y la ¿Es ensalada? esto? Hay pollo a la plancha con champiñones. Ya. Hemos pedido 3 platos, el ceviche de mariscos, el lomo saltado y acá el pollo con champiñones, que Alejandro ya está con hambre, ya le está dando vuelta. Por lo general, el ceviche se come con cuchara, pero algo curioso de este ceviche es que tiene tomate el ceviche. Es algo que yo no he visto, pero hablando con el mesero nos cuenta que el dueño, este restaurante tiene la temática de comida peruana. Sin embargo, el dueño es ecuatoriano, entonces de repente por ahí le está dando esa combinación del tomate, pues, ¿no? Hecho como que un ceviche ecuatoriano. Bueno, vamos a probar este cevichito, a ver qué tal sabe. El pescado puede ser de paiche, ¿no? De paiche puede ser. Prueba, a ver. Tú ya probaste el paiche. Una locura, ¿no? Buenísimo. Voy a probarlo con el tomate, que va a ser algo nuevo para mí, algo novedoso. Le da otro saborcito el tomate, pero no deja de estar rico. Bueno, y ahora vamos a probar el pollo al champiñón, que se ve rico, ¿ah? De hecho, Alejandro es un poco inquieto el muchacho porque él no pidió arroz. En vez de arroz le dijeron que le iban a dar un poquito más de ensalada. Y le dieron esta ensalada, que es esta de acá, y no quedando conforme le dijo, pero esta es la ensalada, tan poquito me han dado. Le trajeron otra ensalada. Así que saliste ganando ya con 2 ensaladas. Entre paréntesis, vamos a probar pollo a la champiñón. La salsa. La salsa está deliciosa. Muy rico, una cantidad contundente de pollo, pechuga de pollo, el champiñón se siente, la salsita está buena, está calientito, no tan caliente, pero no ha llegado frío el plato. Vamos al plato final, al lomo saltado, que aquí en Bolivia hay un plato muy similar al lomo saltado que se le dice el pique macho, pero con la diferencia de que el pique macho llevaba hot dog, lleva carne y queso, hot dog y queso. Bueno, este es un lomo saltado tradicional peruano, ya lo veo, no sé si es cocinado al wok, pero tiene tomatito, cebollita. Tiene pimentones bueno, verde, pimentón. Tiene los
No, Me gusta más mi esto. El ¿Y el lomo- ceviche qué tal estuvo? el ceviche está bueno. El lomo no está rico. Lamentablemente no es un plato que volvería a repetir. Y eso, de que le pedí al chef su recomendación y me dijo el lomo saltado. Quizás la carne, que es un Muy poquito dura, exacto, es un poquito dura, a comparación de Perú, que es lomo fino, ¿no? Que es una carne más suave, más blanda, que se deshace en la boca apenas uno lo introduce. Ese es el plato que me he pedido, voy a tener que comérmelo, pero no está dentro de mis favoritos. Si es que yo pudiera elegir mi favorito, sería el ceviche en primer lugar. En segundo lugar estaría el pollo al champiñón, que está demasiado rico. Y bueno, este quedaría en tercer lugar, o por último no lo volvería a pedir. Así que nada, buen provecho, vamos a acabar el plato y a seguir viendo algo más de este lugar tan bonito que es Mar Adentro y el restaurante El Arrecife. Y ahora sí llegó el momento de la verdad, y antes de que comience a llover, porque el clima ya cambió y está garoando un poco y hasta que cae algunas gotitas aquí en la mesa, en el cuerpo, vamos a ver cuánto ha salido la cuenta. Ustedes más o menos cuánto creen que se pueden imaginar, dependiendo de su ciudad, de su país, estos tres platos bastante contundentes: un ceviche, un lomo saltado, un pollo al champiñón, más 2 jarras de jugo de maracuyá. ¿Cuánto creen que pueda salir en su cuenta? Pues les cuento que aquí en Bolivia el precio total de todos esos platos más la bebida es de 290 bolivianos. El precio de toda la comida. El ceviche mixto costó 110, que fue lo más caro. El pollo a la plancha con champiñones, 60 bolivianos. El lomo saltado, 60 bolivianos. Y el jugo de maracuyá, que hemos pedido 2, 30 bolivianos cada uno. Eso hace un total de 290 bolivianos. Haciendo la conversión al tipo de cambio de 13, porque va a variar el tipo de cambio paralelo. Ya esto hemos hablado sobre el tipo de cambio oficial y paralelo. Hace un total de aproximadamente $22. $22 que hemos gastado en este almuerzo tan rico, con esta vista espectacular y en un restaurante muy bonito, la verdad. Así que particularmente pienso que el precio está muy barato. Muy barato. De hecho, creo que $22 es el precio nada más en un lugar como este en Perú del ceviche. Después todo lo demás va a salir el triple hasta el cuádruple. Así que me parece bastante económico que haya salido este precio. Y ese es mi resumen de este lugar, el resumen de esta pequeña playa o pequeño mar que podemos apreciar acá en Santa Cruz. Y ustedes díganme qué les pareció el precio, si está acorde a su país, está acorde a su ciudad, y coméntenme si es que pagarían o no, o en realidad está muy barato. Entonces ese es el precio. Vamos a dar una vueltita más por la playa para poder despedirnos del video. Recomendación antes de que finalice el video: si van a venir en taxi hasta el restaurante, 2 cosas: díganle que espere al menos 1 hora, denle como que un adicional, o caminen hasta la salida para poder coger un taxi, porque no hay taxis en este lugar, el aplicativo no consigue ningún taxi. La caminata hasta la entrada es de 10 a 15 minutos dependiendo de tu ritmo, pero lo bonito es que tienes muchas casas muy lindas alrededor, porque esto es un condominio cerrado y está, la verdad, top. Así que ya llegamos al inicio y vamos a agarrar un taxi para irnos a casa. Y eso ha sido todo el video de hoy. Espero que te haya gustado este video. La verdad, a mí me ha dejado totalmente sorprendido poder ver esta maravilla, esta playa aquí en Bolivia. Es muy alucinante y qué bueno que podamos tener este tipo de lugares para poder divertirse, para poder pasar un día de sol, porque Santa Cruz es una de las ciudades que tiene un clima espectacular. Pueden visualizar ustedes mismos ese cielo tan hermoso, y qué mejor que combinar ese cielo hermoso con esta playa tan bonita. Mi nombre es Jenner Silva, espero que te haya gustado este video. Si todavía no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete, es totalmente gratis. Dale a suscribirte, dale me gusta, comenta y compártelo para que puedas ayudarme a hacer más videos de este tipo aquí en Bolivia o en alguna otra parte del mundo. Gracias por ver este video, espero tu suscripción y nos vemos en el próximo video. Bye bye. En esta playa artificial que está muy bonita y muy... ¿Y ese intruso?